Yo creo que en general es importante la educación artística, no solo musical, sino artística. Evidentemente la musical, para mí, que es mi pasión, pues claro, es importantísima. Pero en general es la artística. Y yo creo que no inventamos tampoco nada. Es decir, esto es una cosa que ya los griegos clásicos tenían clarísimo. A las personas hay que educarlas en muchas cosas y sobre todo hay que educarlas en la sensibilidad artística. Concretamente la música además pues tiene sus ventajas también, porque la música a fin de cuentas es un arte, pero también es una técnica y es una ciencia, es mucha matemática. Y está más que comprobado que los alumnos que estudian música desarrollan además, digamos, actitudes no solo para la música, sino también, por ejemplo, para la ciencia y sobre todo para la matemática. Proporciones, números, porque es que la música es número, es arte, pero también es número. La música tiene unos beneficios a la hora de estructurar el cerebro, por ejemplo, a la hora de aprender a programarte, a decir qué tengo que hacer hoy para que esté dentro de 3 meses, con lo cual te ayuda a la frustración, te ayuda a la relación. La música está en contacto directo con el arte, eso es conocimiento, eso es cultura. El hecho de hacer música te hace conectarte contigo, tú vas a conectar con tus frustraciones, con tus miedos, pero a la vez vas a conectar con lo que te gusta, con la diversión, con la pasión, con la creatividad. De repente, muchas veces a mí me encanta cuando estoy en clase con mis alumnos y tú ves como los ojitos le hacen chispitas. Han conectado con algo, hemos tocado una pieza y se han inventado el cuento o se han inventado un baile, y el hecho de crear creo que es una sensación tan placentera para el cuerpo, para el organismo. No sé yo cuántas endorfinas habrá por ahí purulando. Entonces, la música es tan completa a todos los niveles, tanto educativos como emocionales, como físicos. Pues creo que es importante la educación musical a una persona de la misma manera que creo que es importante la educación artística. Así que da igual como el formato que le des, si le das formato musical, si le das formato de artes plásticas, si le das formato de arte dramático, si le das el formato que sea. Es indispensable, si no, no hay una formación integral de la persona, hay como parcelas que se van a quedar ahogadas dentro de esa persona. O sea que la educación musical, como cualquier otra educación artística, es fundamental. Porque la música enriquece el alma. Entonces, no sé, la música es belleza. Entonces, si tú estás en contacto con la belleza, con la sensibilidad, con las emociones, te va a hacer crecer muchísimo. Aparte, la relación con el instrumento es súper íntima. Tú estás con un instrumento toda la vida o con varios, ¿no? Entonces, eso te hace conocerte un montón, porque no es fácil. Estás como en relación, no es una persona, pero casi, ¿sabes? Como si tuviera vida propia. Entonces estás en relación, entonces te hace aprender muchísimo de ti mismo. Yo creo que mejora muchísimo la atención, la memoria, y bueno, en el plano físico pues te ayuda mucho a encontrar tu relajación. Bueno, es un camino más bien que te ayuda a encontrar. Es un camino para encontrar relajación, para mejorar tu postura y luego, bueno, esencialmente, sobre todo, es la parte del esfuerzo, de la organización, de aprender a gestionar tu tiempo, y eso yo creo que a los niños en general pues les funciona muy bien. De hecho, he tenido padres de alumnos que me han reconocido que después de venir al conservatorio pues han tenido una mejora sustancial en el colegio.
sabría decirte. Yo soy músico desde que tengo uso de razón, prácticamente. Pues desde bastante pequeño, porque mi padre es músico aficionado, músico amateur, ha tocado toda su vida en la banda municipal de Jerez, tocaba la tuba, y mi madre cantaba en el coro, en el Orfeón Antiguo Jerezano. Yo siempre quería estar encima de un escenario. Me daba un poco igual de qué forma. No me daba un poco igual. Yo quería ser o actriz o bailarina contemporánea. Fue poco a poco, ¿no? En principio empecé pues como un juego, como una actividad extraescolar, me iba gustando cada vez más, también tuve mis momentos de bajón, obviamente, como tienen la mayoría de los niños que se dedican a esto. Tuve mucha suerte en casa, mi padre es muy melómano y desde pequeña escuchaba a Camarón y a los Beatles y a Stravinsky. Yo me di cuenta cuando tenía 14, 15 años, estaba tocando en la orquesta del conservatorio y empecé a sentir la música mucho. No es que no la hubiera sentido antes, pero fui consciente de todo lo que se puede sentir con la música. Yo creo que la vida me lo puso por delante. Yo estudié muchas cosas a la vez, estudié música, pero también estudié danza, estudié 2 instrumentos. Yo quería ser bailarina. Bueno, reconozco que o era músico o era futbolista, pero eso le pasaba a la mayoría de los niños de aquella época, ¿vale? La generación anterior también decía futbolista o torero, ¿no? Yo ahí no llegué. En mi casa, en mi familia, a mi abuelo le gustaba mucho la música, pero no, bueno, por circunstancias pues no pudo practicarla. Mi padre también le gustaba, pero tampoco. Y bueno, en mi pueblo había una banda de música. Mi padre es muy aficionado le gustaba mucho la Semana Santa, y la Semana Santa va muy ligada en esta tierra a la música, con las bandas. Entonces, que me llevaron a la escuela, a la academia que tenía la banda, y yo quería ser músico para tocar la banda. Y fue casualmente con la orquesta del conservatorio, ahí pues 60 personas, éramos un montón, adolescentes tocando, y lo sentí con tanta intensidad que dije, ostras, yo quiero más de esto, me encanta sentir esto. Y mi padre tenía, cosa poco usual en aquella época, una colección importante de discos primero de discos de vinilo, luego las cassettes famosas, pero sobre todo de discos de vinilo. Y claro, él tenía su equipo de música, su tocadisco estéreo y ponía música. A mí desde muy pequeño me llamó la atención, al punto de que yo al final pues era yo el que ponía los discos. Y mi padre tocaba el fagot y entonces se metieron mi hermana Silvia y mi padre en el conservatorio y yo enfadada dije que no. Me ofrecieron la posibilidad de entrar en el conservatorio y yo dije que no, porque estaba muy enfadada por no haberme dado la oportunidad de ser bailarina. Y entonces, finalmente, después de un año, viendo lo que estaban haciendo mi hermana y mi padre con la orquesta joven que había en el conservatorio antes aquí en Jerez, y iba a los conciertos y decía, bueno, es flipante. Y entonces dije, sí, yo quiero entrar en el conservatorio. Pero bueno, luego llegó un momento ya a final de enseñanzas profesionales en que pues ya empecé a ir a un coro, a meterme en pequeñas agrupaciones, pues la banda municipal de Huesca, una orquesta que formaba el director del conservatorio, aparte de la que era como asignatura. Empecé a trabajar en una escuela de música y de repente descubrí la docencia, descubrí lo que era la música, porque cuando me tocó enseñar muchas cosas que yo había aprendido de una manera, yo en aquel momento sentí, digo, esto no puede ser así. Esto que yo estoy verbalizando como yo me lo he tragado, no puede ser así, me suena mal, a mi boca le costaba muchas veces pronunciar. Y luego pues también tuve un grupo de música de cámara que fue fundamental, porque éramos 5 amigos, nos llamábamos Viento Fresco y íbamos por todos los pueblos a tocar repertorio, quedábamos todos los sábados a ensayar, íbamos con todos los padres cuando íbamos a hacer algún concierto, hacíamos comidas, o sea, nos lo pasábamos en grande.
Entonces, bueno, tuve la suerte de que, como mi padre era músico, pues bueno, empecé no muy temprano, porque hoy en día empezamos con 8 años, ¿no?, que es lo que marca la ley. Pero yo empecé más tarde y casi muchos de mis compañeros que están hoy por aquí, que son de mi generación, les pasó un poco lo mismo. Empezamos en torno a los 10, 11 años, es decir, empezamos después. Yo quería tocar la flauta, pero no se me dio una flauta. Primero empecé con la viola, mi hermana también estudiaba la viola y era un problema, siempre discutiendo y peleando quién cogía la viola. Y me dieron el clarinete. Yo no quería clarinete, pero era lo que había. Mis padres no podían comprarme ningún instrumento y había un clarinete en el conservatorio. Así que empecé a tocar clarinete. Pero yo quería ser flautista. Entonces ahí ya lo decidí. De hecho, pues dejé de estudiar, no pensé en estudiar más carrera, una carrera al uso, y decidí ya enfocarme en el conservatorio, 100%. Pero el momento que dices, me quiero dedicar, pues no sé, quizás cuando estaba en el instituto, de esto que ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser mayor? Y también la música era lo que te identificaba en el instituto y en toda tu vida. Tenías la etiqueta del músico, ¿no? Y yo creo que todo ese conjunto de cosas pues fueron haciendo que cada vez me gustara y me apasionara más, ¿no? Y entonces fui descubriendo el lienzo en blanco, que es dar clases, el cheque en blanco, que es la creatividad, y fui poco a poco enganchándome hasta que aquí estoy. Es decir, no sé si hubo un momento especial o la vida me lo puso por delante hasta que lo acepté. Y fui con todas. Yo ya tenía para 17 años y entonces yo decidí que yo quería ser flautista. Me decía que yo estaba loca, que yo era demasiado mayor para dedicarme, tener esa vocación y tener tan claro ser flautista tan mayor, que era demasiado mayor. Y como soy muy tozuda y muy loca, aposté por eso y la apuesta salió, con mucho esfuerzo, pero salió. Yo recuerdo escuchar la flauta en la Orquesta Joven de Jerez y es que era el instrumento que más me llamaba la atención. Cómo salía ese color, ese timbre, cómo salía hacia arriba en la orquesta. Y me impresionaba su capacidad de cantar, como tan parecido a la voz humana, que lo tuve clarísimo. Es que en realidad yo desde muy pequeño, cuando yo te digo quería ser músico, tenía muy claro que había dos mundos que me apasionaban, que era el de la creación, el de la composición y el de la dirección, porque realmente no es que, o sea, a mí me encanta la interpretación y de hecho posiblemente he tocado muchos más instrumentos que normalmente la gente toca, más por formación que realmente porque vaya a ser un profesional de eso, ¿no? Pero es que para mí el instrumento es la orquesta. Además, para mí el director no tiene que ser un compositor, pero sí tiene que ser una persona que tenga las herramientas mínimas de un compositor. Porque si no, al final, tú diriges un instrumento que es muy complejo, que es muy amplio, y si tú no eres capaz de analizar, de entender la música compleja, como es la partitura de una orquesta, al final dirigir, la gente piensa que mover la mano. Eso lo hace cualquiera. Y lo ves en una película y cualquiera de nosotros lo podemos hacer con una orquesta. Es decir, podemos probar a marcar una obra y la orquesta va a funcionar. Con lo cual, esto es relativamente importante, pero no. Lo más importante es tener la idea de lo que quieres e interpretar con la orquesta. Eso es lo complicado. Por eso hay que tener mucha madurez y muchas herramientas y conocimientos antes de meterse en ese mundo.
bastante casual, en realidad, no tiene mucho misterio. Fue que en el musical de mi pueblo habían varios instrumentos para elegir. Sí que es verdad que yo, con 8 añitos que tenía, me gustaban los instrumentos de cuerda, ¿vale? Y entonces, allí con mi padre pensó, pues, cello, violín, violines hay muchos. Hizo como una reflexión así. Si se quiere dedicar en un futuro a la música, pues mejor el cello. Y luego sí que es verdad que con el tiempo pues le fui encontrando toda la belleza, ¿no? La profundidad que tiene el que toca, así que ¡pum!, va directo a lo más profundo de la otra persona. Es como muy visceral, ¿no?, por el registro que tiene. El clarinete fue también por varios factores. Primero porque yo quería tocar el tambor. A mí me gustaba el tambor. Yo tenía un cochecillo de estos de jugar de pequeño. Recuerdo que lo ponía boca abajo con 2 cucharas y quería tocar tambor. Entonces cuando fui a la academia esta de la banda, el que la llevaba, el director, mi primer maestro, pues no, pero el tambor, pero eso no se estudia. Entonces la percusión no estaba tan estructurada como está ahora en los planes de estudio. Y lo segundo que me gustaba más era el clarinete, porque el clarinete en la banda de música es como el violín en la orquesta, el que lleva más la melodía, el que me llamaba un poco más la atención. Y solo el clarinete y no cambié. Aquí seguimos. No sé decirte quién escogía a quién. A ver, coincidió que cuando yo entré todavía estábamos en el plan 66 y el primer año pues solo teníamos lenguaje musical. Como la especialidad de fagot era nueva en el conservatorio, pues el profesor vino a enseñarnos a las clases de lenguaje musical el instrumento. A mí me encantó. De hecho, a pesar de mi timidez, cuando dijo, ¿quiere alguien probar el instrumento?, pues yo levanté la mano y salí y estuve probando la caña y el instrumento y ya me enamoré. No sé, me gustó el sonido porque tiene un sonido muy parecido a la voz humana para mí y no sé, quizá la forma diferente pues me llamó la atención. Y ya pues la verdad es que me encanta. Además es que tiene muchos registros, tiene el registro grave, tiene el staccato muy particular, luego por el registro agudo puede cantar muchísimo y toda esa expresividad que tiene en sus 3 octavas y media pues me encanta. Tocar el piano es una decisión de vida. A mí no me gusta etiquetar que si este instrumento es más fácil que otro, no, todos son inmensamente complejos o inmensamente fáciles. Creo que esta es la decisión de uno, cómo quieren que sea. Pero es cierto que el piano tiene una complejidad que lo diferencia del resto. Y esa complejidad se transforma en volúmenes de horas de trabajo y en necesidad de
de tener conceptos mucho más amplios a la hora de abordar el repertorio. El piano es que lo tiene todo. Entonces, cuando yo descubrí dar clase de piano, es que los registros que tú puedes utilizar en clase, las comparaciones a tantos niveles, el trabajo de armonía, el trabajo de improvisación, la cantidad de literatura que hay, es tan abierto que ahí me quedé enganchada en